Bueno, vamos a ver el diseño de controladores PID. Estos son los controladores probablemente más populares que se utilizan en la industria y en muchas aplicaciones de control automático. Vamos a ver el concepto en sí del controlador PID. Antes de empezar a entender cómo diseñarlos, yo creo que vale la pena entender de dónde surge la idea de utilizar estos tres términos, ¿no? El control PID viene de la P es de la parte proporcional, la I de la parte integral y la D la parte derivativa. Entonces un control PID es un control proporcional, integral, derivativo. ¿De qué? Proporcional a qué, integral a qué o derivativo a qué, al error. Entonces lo primero que tenemos que hacer para definir lo que es el controlador PID o cómo se construye la señal de control PID, que es esta que ya puse aquí, es definir el error. El error es la diferencia que hay entre una referencia dada. La referencia en este momento lo vamos a considerar constante. La referencia dada es una constante ahorita. Después vamos a ver el caso donde pueda variar, pero en este momento vamos a ver únicamente cuando la referencia es constante. Entonces el error es la diferencia entre la diferencia entre la referencia y YDT. YDT, recordemos que es la salida de nuestro sistema o lo que están midiendo nuestros sensores. Entonces el control proporcional está dado por esta fórmula que está aquí, pero hay que entender para qué sirve cada uno de los términos y cómo funciona cada uno de esos términos. La primera parte es la parte proporcional al error, la proporcional a la diferencia de la referencia y la salida. La segunda parte es una integral de esa diferencia o de ese error multiplicado por una KI. Aquí la parte proporcional va multiplicado por KP. La parte integral es la integral de ese error multiplicado por KI. Y la parte derivativa es la derivada del error multiplicada por KD. Estas ganancias siempre se asumen o se consideran positivas, son escalares. Recordemos que todo esto, ahorita estamos viendo todo esto únicamente, hablamos de sistemas single input, single out, solamente una entrada, una salida. Bueno, vamos a ver la parte proporcional. ¿Cómo funciona la parte proporcional? La parte proporcional, voy a poner un ejemplo para que lo veamos de manera intuitiva, y es una cisterna, un tinaco, y lo que tiene es un flotador y una válvula, con la cual si el flotador no está en la posición horizontal, entonces se va a mantener abierta la válvula y esa válvula se abre proporcionalmente a este indicador del flotador, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces yo lo que tengo es la referencia es la posición horizontal del flotador, que es cuando ya está lleno, no aquí, no, cuando ya esté lleno, esa es mi referencia, y mi salida pues es la medición que me está dando el flotador. ¿Qué tanta agua hay? Yo sé qué tanta agua hay en la cisterna conociendo la posición del flotador, ¿no? Entonces yo simplemente digo que la válvula con la cual la apertura de esta válvula o la cantidad de el flujo que va a entrar aquí va a ser proporcional a esta diferencia, ¿no? Esto que está aquí es el error, la diferencia entre esta constante y esta constante que estoy midiendo, más bien esta variable que estoy midiendo, y es del tiempo, y va variando, r es la referencia, entonces este es el error. Entonces yo voy a abrir la válvula proporcionalmente a esta diferencia. Entonces conforme se va llenando la cisterna, conforme se va moviendo el flotador, la válvula se va cerrando. Y en el momento en que Y y R son iguales, entonces la válvula se cierra completamente. Entonces, esto basta con poner una ganancia por el error, ¿sí? Si yo tengo un error muy grande, ¿no?, multiplicado por esta constante, pues entonces UDT va a ser la señal que le voy a enviar a mi válvula. Entonces va a abrir mucho más que si esta señal es muy pequeña. Entonces es proporcional la apertura de la válvula a la diferencia que hay entre la referencia y la posición del flotador. Aquí hay algo interesante, que es que este sistema tiene memoria
entrada-salida. Cuando me refiero a memoria es una relación en la cual si yo en algún momento dado, por alguna razón, yo apago mi entrada o hago UDT mi entrada, el agua no se va a salir, el agua no va a bajar. Lo que yo ya llevaba, así se va a quedar. Si yo otra vez le empiezo activo mi entrada U, si la deja de ser 0, entonces empieza otra vez a volver a llenar o empieza otra vez a volver a variar. Entonces hay una memoria en ese sistema. Es un poco como cuando nosotros queremos llegar de una posición a otra, ¿no? Vamos a pensar que queremos recorrer 10 metros, ¿no? Y aquí hay una línea en el piso. Entonces yo puedo hacer que si este fuera un vehículo o un robot o lo que fuera, yo puedo justamente darle esta señal. Si en algún momento se apaga, yo no me voy a regresar instantáneamente o me voy a empezar a mover hacia el otro lado. No, me voy a quedar ahí. Entonces tiene una memoria en el punto en el que yo me quedo. Si otra vez activo mi señal de control, entonces sigo caminando y puede ser que me pase, ¿no? Y puede ser que me regrese y en algún momento voy a llegar a esa posición. Igual aquí en la cisterna aquí no se pasa, este va a llegar y en el momento en el que llegue pues va a ser 0. Pero es importante notar que hay una memoria entre mi salida y mi entrada, ¿sí? Mi salida, la posición que yo tengo, se acuerda, por así decirlo, el último en lo que se quedó. Entonces, bueno, este es el control proporcional y así es simplemente como funciona, ¿no? Es una ganancia por el error que es la diferencia entre la referencia Y. Y como ven, funciona muy bien en la cisterna. Cualquier cisterna, pues tenemos ahí justamente un control proporcional. Ahora, entonces, ¿para qué necesitaremos la parte integral? ¿No? Si ya dijimos que funciona muy bien y hace que la salida llegue a la referencia, ¿no? Simplemente midiendo el error, entonces, ¿por qué necesitamos la parte integral? Bueno, porque no todos los sistemas tienen esa memoria que relaciona la entrada y la salida. Vamos a pensar en un quad, ¿no? en un quad rotor, ¿no? en un dron. Este sistema, lo que va a pasar es que si yo le pongo un control proporcional únicamente, ¿no? Aquí vamos a pensar que queremos la referencia que yo le voy a dar es una altura de 10 metros a este quad. Yo lo que quiero es que llegue a 10 metros y yo estoy midiendo la altura Y, que es la posición que hay, ¿no? Del piso a el punto en el que está en cada instante de tiempo. Ese es Y. Y pues obviamente el error es la diferencia que hay entre la referencia de 10 metros y la posición que estoy midiendo. Si yo hago eso, va a pasar lo siguiente. Vamos a pensar primero, este sistema pues obviamente está afectado por la gravedad. Hay una fuerza de gravedad, ¿no? Que si yo apago los motores del quad, pues se va a caer. Entonces, yo no puedo, imaginen si el error es 0, ¿no? ¿Qué va a pasar si el error se hace 0, ¿no? Si el error se hace 0 en este control, la U se apaga. Entonces vamos a pensar que ya va a llegar al error, el error se hace 0, se van apagando y además, si ya no compensa la gravedad, pues obviamente no va a poder seguir subiendo. Entonces, va a llegar pensemos que llegara al error, ¿no? que llegara a la referencia y el error se hiciera 0. En esa situación hipotética se apagarían los motores y empezaría a caer. E inmediatamente, obviamente por esta señal que le daría, el error crecería y se volverían a prender. Pero en realidad no llegaría a la referencia. Lo que pasa físicamente si yo le pongo este control es que si yo tengo una referencia, recordemos que esto es Kp, ¿no? Por R menos Y de T. Si yo tengo una referencia de 10 metros en este caso, hay una cierta fuerza. Aquí la entrada, que es la entrada físicamente, es la velocidad de los motores o la fuerza que me generan los motores para subir, ¿no? Entonces la fuerza con la cual yo compenso el peso del quad, en esa fuerza, si yo le inyecto exactamente esa fuerza, lo que va a pasar es que este sistema se va a quedar estático. Ya no va a subir más. Se va a quedar detenido en esa cierta altura.
Entonces es, digamos que yo quiero que se detenga justamente en la referencia. ¿Sí? Vamos a pensar que requiero 5 newtons para que este sistema se quede estático. Si yo le inyecto 5 newtons U, ¿no? Si esto es igual a 5 newtons, 5, ¿no? Entonces este sistema se va a quedar a esa altura constante. Entonces lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Va a ser si yo tengo Kp, ¿no? Por un error, ¿no? Si yo le pongo Kp, vamos a ponerle una Kp igual, ¿no? Vamos a poner una Kp igual a 1. Si yo le pongo una Kp igual a 1, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener que en el momento en que en el error valga 5, en que la referencia menos la altura, ¿no? Si la referencia es 10 menos 5, ¿no? Mi altura, o sea, la referencia es 10 y mi altura actual es 5, me va a dar 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el momento en el que yo llegue a 5 metros, mi quad se va a quedar ahí detenido. Y mi error nunca se va a hacer 0. Mi error nunca se va a hacer 0 porque tengo que mi U va a ser igual a Kp, que vale 1, por 5, y va a valer 5, y es justamente el valor que compensa la gravedad para este sistema. Bueno, entonces digo, le voy a cambiar la referencia. Vamos a cambiar la referencia. Perdón, la referencia a la ganancia. Vamos a cambiar la ganancia. Vamos a cambiar la ganancia. Recordemos que sigue siendo 5 el valor con el cual se queda estático. Entonces vamos a ponerle ahora, pues en lugar de 1 le voy a poner 10. Lo voy a multiplicar por 10 la ganancia. Entonces aquí tengo 10. Entonces resulta... Entonces si yo tengo 10 de ganancia, ¿no? Pues cuando el error valga 0.5, ¿no? Si esto vale 0.5, ¿no? Tengo 10 por 0.5, me va a dar justamente 5, ¿no? 5 es la referencia en la cual la fuerza que requiero yo para que se quede la altura constante. Entonces yo tengo R menos 10, tengo 10 menos 9.5, ¿no? metros. Me va a dar esto 0.5. Entonces yo aquí tengo 10 por 0.5, el error es 0.5 y esto me va a dar otra vez 5. Me va a dar 5 newtons. Entonces, si nos acercamos mucho más, ahora se va a quedar flotando el quad a 9.5 metros, pero no llegamos a los 10 metros. Entonces si yo lo aumento por 100, lo puedo seguir haciendo y me voy a ir dando cuenta que esta altura y este término van a ir tendiendo a 0, pero nunca van a llegar a 0 a menos que yo haga la ganancia infinita. Entonces no puedo yo llegar a esta altura de referencia con un control proporcional únicamente. Esto es porque este sistema no tiene memoria entre la entrada y la salida, o lo que quiere decir cuando yo correctamente o formalmente cuando yo hablo de la memoria es que hay un integrador que me relacione la entrada y la salida. La memoria entre la relación de la entrada y la salida no la da un integrador. ¿Por qué un integrador? Porque va acumulando lo que llevamos un cierto tiempo. Entonces ya aunque la U se haga 0, aunque digamos la U se haga 0, no se va a regresar la salida. Se va a quedar un cierto nivel porque tenemos el término, la relación integral entre la entrada y la salida. Pero este sistema no tiene esa relación. Entonces, para añadirle la memoria, lo que voy a hacer es añadir un término adicional, que es justamente el término integral, que es lo que tenía nuestro sistema anterior, pero no tiene este. Entonces le voy a añadir el término integral, ¿no? El término integral lo que me va a permitir es que ya no, de alguna manera, la U no se haga 0 cuando el error se haga 0, sino se mantenga en la referencia que yo quiero, ¿no? Entonces voy a añadir más KI, la integral de 0 a t de e de tau diferencial de tau. Entonces lo que va a hacer este término es que va a ir acumulando el error
¿no? Entonces, aunque el error se haga 0, este término ya no se hace 0. Este término se queda con todo el error acumulado. Entonces tiene memoria, está utilizando información pasada, ¿no? Del pasado. Entonces le estoy añadiendo este término para ir acumulando el error, ¿no? Cuando empiezo el error vale tanto, ¿no? Vale 10 metros. Entonces aquí empieza con 10 metros y va sumando, ¿no? El error se va reduciendo, ¿no? A lo mejor el error se va reduciendo y todo el área bajo la curva de esto, ¿no? Es lo que se va a ir guardando aquí. Aunque el error llegue a 0, pues lleva un buen tramo acumulado. Entonces quiere decir que aunque apague la U, yo me voy a quedar a un cierto nivel. ¿Por qué? Porque este término no va a ser 0, aunque este sea 0. Entonces este va a compensar, y en el momento en el que yo llegue a el momento en el que yo llegue E igual a 0, este término va a ser exactamente los 5 newtons que yo necesito y me voy a quedar en la referencia ahora sí. Entonces la parte integral lo que añade es una memoria entre la relación entrada y salida del sistema. Ahora es importante entender que no todos los sistemas requieren la parte integral. Ya vimos en la parte de acá arriba, ¿no? Que estos sistemas, por ejemplo, el tanque, la cisterna, no requiere de la parte integral porque ya de manera natural tiene esta memoria. Ok, entonces si ya tenemos la parte integral y la parte proporcional, ¿para qué sirve la parte derivativa? Bueno, la parte derivativa tiene una función que nos va a permitir evitar ciertas oscilaciones en el comportamiento del sistema. Vamos a pensar que seguimos con el ejemplo del quad, y esta es la trayectoria que genera en el tiempo la salida con respecto a la referencia, ¿no? Quiere decir que empieza a subir, y a lo mejor se pasa un poco, entonces apaga los motores y empieza a bajar. Ya tiene la parte integral, ¿no? Esto es control con la parte integral. Entonces empieza a bajar, apaga los motores, desciende, se pasa nuevamente por abajo de la referencia, entonces los vuelve a prender y tiene este comportamiento. Es muy común ver este tipo de comportamientos. ¿Y por qué se pasa? Bueno, porque lleva demasiada velocidad, o los motores tienen demasiada fuerza en el momento en el que van a llegar a la referencia. Entonces, si nosotros analizamos esto desde el punto de vista de cómo nosotros funcionamos como humanos, podemos pensar en el caso de cuando queremos balancear una escoba en nuestra mano. Si nosotros vemos que se va cayendo hacia un lado la escoba, nosotros movemos nuestra mano hacia otro lado, ¿no? Y compensamos ese movimiento. Pero lo que compensamos no solamente depende de cuál es la posición de la escoba. Si vemos que la escoba se va cayendo muy rápido, nos movemos más rápido. Si vemos que va cayendo más lentamente, nos movemos más lentamente. Entonces la parte derivativa lo que nos da es, como nos adelantamos un poco, nos da como información de la tendencia del error. Entonces aquí nos da información, entre comillas, le voy a poner del futuro. Lo que nos da es una información de la tendencia. Entonces si nosotros vamos viendo aquí que la pendiente, cómo va cambiando la pendiente del error, si nosotros esto lo pasamos al error, el error iría algo así, ¿no? Este sería el error. Entonces nosotros lo que querríamos es que no tuviera una pendiente tan empinada una vez que ya estuviera muy cerca de que el error se hiciera 0. Entonces para utilizar la información de la pendiente, pues utilizamos la derivada, ¿no? Entonces ya podemos añadir la parte derivativa a nuestro control PID. Sería Kp por la parte proporcional al error más Ki por la parte integral del error, que esto nos da la memoria. Esto nos da la compensación, que la parte proporcional nos da la compensación que requerimos para llegar, nos da la energía en cada instante de tiempo del error. La parte integral nos da la memoria de la relación entrada-salida. Y la parte derivativa, pues lo que nos da es un término que nos compensa las oscilaciones. Entonces, si nosotros utilizamos la información con la parte derivativa, nosotros podemos decir, ok, vamos demasiado rápido. Entonces compensamos. Y lo que podríamos decir es, vamos a pensar que la referencia, aquí en el caso de la referencia es esta.
Entonces, en lugar de hacer esta gráfica, hacer esta trayectoria, la salida podría ser esta. Entonces vamos disminuyendo la velocidad, conforme nosotros nos acercamos a la referencia, ¿no? Este es R y este es Y, ¿no? Este es el tiempo. Entonces, a veces esto no es malo, a veces no es, dependiendo de la aplicación, el hecho de que haya oscilaciones es irrelevante. Sin embargo, por ejemplo, pensemos que es un robot que se va a posicionar, un robot que limpia vidrios y se va a posicionar en la referencia que es el vidrio, pues esto no debe de pasar porque si no, pues rompería el vidrio. Entonces buscaríamos un comportamiento más de este estilo. Entonces conceptualmente esa es la idea del PID. Eso es intuitivamente. Entonces ahora la pregunta que vamos a ver en el siguiente video es cómo vamos a diseñar estas ganancias KP, KI y KD.